Si tú quieres saber cuál es la diferencia entre un disco duro y uno de estado sólido, quédate viendo este video. Bueno, pues este video no estaba planeado, sin embargo, hoy iba a pasar una información de este disco duro hacia la computadora y me encuentro con que ya no funciona, así que se me hizo interesante compartirles cuáles son las diferencias entre un disco duro y uno de estado sólido y cuál es el que yo recomiendo. Y bueno, para comenzar o para dar un poco de contexto, todas las computadoras que conocemos tienen diferentes componentes y bueno, uno de estos componentes es la unidad de almacenamiento, que es la que se utiliza para arrancar el sistema operativo y para guardar aplicaciones, fotos, videos, música. Sin embargo, ya contamos con dos diferentes unidades de almacenamiento. Primero vamos a comenzar con el clásico, con el que se inició todo, y es el disco duro, que tiene sus siglas en inglés HDD, Hard Drive Disk. Y bueno, por este otro lado tenemos el estado sólido, que tiene sus siglas en inglés SSD, Solid State Drive. Y bueno, ambos comparten la característica de que guardan información. Sin embargo, tienen ciertas características que los diferencian, así que aquí vamos a revisarlas. Y bueno, la primera y la más importante es su forma de almacenamiento, es decir, cómo guardan la información. Y aquí el disco duro lo hace de una forma mecánica móvil, es decir, tiene partes móviles dentro de este disco. Literalmente estamos hablando de un disco que lo va a estar leyendo un cabezal y pues va a ir buscando la información. Entonces el disco como tal está girando. Por el otro lado, el de estado sólido trabaja totalmente diferente. Aquí tenemos bloques de circuito electrónicos, es decir, aquí la memoria son bloques, por lo tanto en este disco no tenemos ningún tipo de movimiento mecánico interno. El número 2 es la velocidad de almacenamiento y bueno, el disco duro siempre almacena por bloques, es decir, va almacenando cierta información en una parte del disco, después sigue girando y la almacena en otra parte y después en otra parte, por lo que el proceso de guardado es lento. Este otro tiene la característica de que él almacena de forma flash, es decir, como no hay ningún movimiento, simplemente la información llega y se almacena en los bloques que ya están destinados, hace que la información sea mucho más rápida. Y bueno, ahora van a estar viendo imágenes, pero a este disco yo le he pasado cerca de 30 a 50 gigas en, no sé, 2 minutos y medio. Que si utilizo pues prácticamente se va a llevar 20-25 minutos. Entonces, prácticamente la diferencia y la velocidad de almacenamiento es abismal. En el número 3 tenemos el costo y bueno, aquí tenemos un ganador. El disco duro es barato, lo podemos conseguir en cualquier lado, entonces es muy disponible y lo podemos encontrar de diferentes marcas, tipos, tamaños y colores. Aproximadamente podemos encontrar este en unos 1,000 pesos, que son $50. Este pequeñín sí es un poquito más caro, en este caso el que yo tengo aquí es de 500 gigas, creo que por ahí se alcanza a ver. Y bueno, si yo quisiera tener un disco duro de la misma capacidad que este, prácticamente me llevaría otros $100. Así que aquí sí tenemos un ganador y el disco duro es muy económico. En el siguiente punto vamos a hablar sobre la fluidez y aquí el disco duro tiende a tardar más y esto se debe a que la información está guardada en diferentes partes del disco, entonces mientras realice esa búsqueda y mientras la va buscando y reuniendo es lo que hace que tarden más las aplicaciones en abrir, a diferencia de este que pues obviamente al estar almacenadas en un mismo bloque hace que sea mucho más fácil y que sea directa la ejecución de los programas. En estos discos siempre notamos como el programa empieza a trabajar de una forma correcta, es decir, no hay trabas, a diferencia de estos que es cuando estamos trabajando en un programa y como que sentimos que se pone lento, se traba. Bueno, eso es lo que está pasando aquí interno. El siguiente punto que quiero tocar es la capacidad de almacenamiento y aquí también tenemos un ganador. Este disco duro realmente no es caro, como ya lo dije, y bueno, aquí no trae las gigas, pero este es de 1 terabyte, es decir, de 1000 gigas, y este es de 500 gigas. Este sí trae la información por aquí, creo que ya se los mostré, creo que ahí se alcanza a ver, 500 gigas. Entonces, para yo poder tener la misma capacidad que este disco duro, tengo que comprar dos, así que como tal, la capacidad de almacenamiento aquí también se lo lleva el disco duro. Es muy barato y tiene grandes capacidades de almacenamiento. Ahora, si nos vamos en línea con el mismo punto, vamos a llegar a la resistencia. En este caso, el disco de estado sólido
cada vez los están diseñando para que sean más resistentes contra agua, contra golpes. Obviamente pues no lo utilizo así, siempre lo trato de cuidar, pero ya van 2 veces que se me ha caído y pues como tal está hecho de goma, mientras que los discos duros pues obviamente no. Los discos duros siempre se tienen que cuidar mucho y es verdad que estos pueden estar más vulnerables a ciertos accidentes, como a caerse, como a mojarse, y pues prácticamente quedarían inservibles. Así que aquí sí la resistencia se la llevan los discos de estado sólido. Y en el penúltimo punto vamos a hablar sobre la desfragmentación, y es que aquí en el disco duro siempre se necesita desfragmentarlo para que el disco pueda seguir funcionando. Es decir, si no se desfragmenta, el disco se va a saturar y vamos a notar más esa lentitud o esos movimientos bruscos cuando estemos ejecutando ciertos programas. Ese sí es un problema de los discos duros, algo que no se vive en los estados sólidos. Aquí no hay ningún tipo de fragmentación. Como lo digo, la información se almacena en bloques, entonces no existe ese proceso de reunir la información, por lo tanto no hay fragmentación. Y aquí mismo vamos a hablar sobre el ruido, y es que estos discos duros son muy ruidosos, siempre tienden a hacer ruido porque, como lo digo, es una parte móvil y una mecánica, entonces el que un disco esté girando y que esté buscando la información va a haber cierto ruido, cierto movimiento, mientras que el disco de estado sólido, al estar sólido, pues no va a tener ese problema, ya que es como tal silencioso. Además de que este no genera calor porque no está haciendo ningún movimiento mecánico, entonces eso va a ayudar a ahorrar energía y como tal a que la computadora no se caliente. Así que aquí el punto sí se lo lleva totalmente los discos de estado sólido. Y bueno, finalmente vamos a hablar sobre la portabilidad o el tamaño. Los discos duros, al tener el disco, pues tienen que tener cierto tamaño, a diferencia de los de estado sólido, que son muy pequeñitos. Aquí sí la portabilidad pues está asegurada, no hay ningún problema de llevarlo, lo podemos tener en cualquier posición y no se va a estropear, a diferencia de este. Y bueno, ahora mi conclusión. Bueno, pues como ya lo dije, se acaba de estropear este disco duro, entonces pues mi opinión es muy sencilla. Yo recomiendo ampliamente el disco de estado sólido. De manera personal, muchos videos, por ejemplo yo lo almaceno aquí y después lo conecto a mi computadora como tal y listo. Puedo trabajar a la misma velocidad aquí. Entonces, el que este disco tenga la capacidad de almacenar en bloques y que lo haga de una manera muy eficiente, pues hace que se traduzca en algo muy veloz, y realmente no hay ninguna diferencia en el que yo edite un video como tal desde aquí directamente o desde la Mac. A diferencia de este, que realmente es lento, ruidoso y tardado. Pasar 5 GB es un dolor de cabeza con esta cosa, así que si tú no tienes ninguno, te lo recomiendo ampliamente, y aunque sí están caros, el cambio vale completamente la pena. Tengo más de 2 años usándolos, entonces no me han fallado para nada. Se me han caído, son contracaídas, son rápidos y pues realmente me lo puedo llevar a cualquier lado. Probablemente lo único malo que yo te diría de aquí es la capacidad. Como ya lo viste, este pequeñín tiene 500 GB, pero bueno, a costa de pagar más, pues tienes más velocidad, que es algo que yo requiero para hacer todo esto que ustedes están viendo actualmente. Y eso sería todo. Ya sabes que si este video te resultó interesante y útil, me ayudas muchísimo cuando tú me regalas un like, pero lo más importante, cuando me ayudas a compartir estos videos, ya que me ayudas a llegar a más gente y a seguir en este proyecto.